Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debe estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible conserva una distancia mínima de 2 metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando 2 sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de 1 metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Iniciamos con este importante tema. Sector minero, metodología ICAM en investigación de accidentes, parte 2. Invitamos a nuestro experto, el ingeniero Snider Molina, ingeniero en minas, magíster en dirección de operaciones estratégicas. Ingeniero Snider, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Lina, muy buenos días para todos nuevamente. Para mí es un gusto seguir compartiendo estos temas que son tan importantes para el sector minero y para todos los sectores en general. Claro que sí, ingeniero. Nuevamente, como siempre, dándote la bienvenida, te dejo entonces con los asistentes para que iniciemos. Bueno, Lina, muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a darle continuidad a la temática que venimos trabajando, la metodología ICAM, una metodología muy interesante en términos de la identificación de causas básicas relacionadas a los accidentes. Vamos a trabajar la segunda parte. Como lo expresé en la presentación pasada, es un tema bastante amplio. He tratado de reunir todos los elementos para hacer este ejercicio
mucho más práctico en términos de poder entender su implementación y su aplicación frente a los diferentes escenarios que se puedan presentar. Vamos a pasar, bueno, a recordarles un poco el objetivo general, generar habilidad al participante para desarrollar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo a través de la metodología ICAM. ICAM, vuelvo y repito, es una metodología sistemática. Ahora vamos a entender por qué esa palabra es sistemática, que nos permite minimizar y eliminar los peligros presentes en el entorno laboral. Vamos, Lina, para iniciar en esta mañana con el sondeo respectivo para saber cómo estamos y para validar cómo mejoramos en el transcurso de la ampliación de esta temática. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Como siempre les recuerdo a nuestros participantes que en sus pantallas pueden observar la pregunta y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Muy bien, vamos con la primera pregunta. La metodología de las 5 ¿por qué? Es una técnica de preguntas usadas en el análisis de un problema. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Qué dicen ustedes? Contesten ahí, por favor, seleccionando la respuesta correcta y desde sus pantallas. Vamos a ver, muy bien. Cerramos la primera pregunta y les compartimos los resultados en pantalla. El 92% nos dijo que esto era verdadero y el 8% nos dijo que era falso. Muy bien, vamos entonces con la segunda pregunta. La metodología SMART ayuda en la definición de acciones correctivas y está definida por A. Específico, medible, alcanzable, relevante, tiempo. B. Sostenible, medible, alcanzable, razonable, técnico. O C. Sustentable, mediático, alcanzable, realista, temporal. Lean muy bien la pregunta, las respuestas y contesten ahí desde sus pantallas seleccionando la respuesta correcta. Muy bien. Listo, cerramos la segunda pregunta y los resultados en pantalla. El 27% nos dijo específico, medible, alcanzable, relevante, tiempo. 57% sostenible, medible, alcanzable, razonable, técnico. Y un 16% sustentable, mediático, alcanzable, realista, temporal. Perfecto, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. La metodología ICAM identifica las causas de un accidente a través de A. Relación de causas contribuyentes, B. Causas básicas y acciones inseguras, o C. Condiciones inmediatas, condiciones básicas. Contesten ahí, por favor. Vamos a ver, muy bien. Cerramos la tercera y última pregunta. El 9% nos dijo relación de causas contribuyentes. Un 53% dijo causas básicas y acciones inseguras. Y un 38% condiciones inmediatas, condiciones básicas. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y ya el ingeniero nos va a brindar las respuestas correctas. Muy bien, ingeniero, te dejo entonces para que iniciemos. Muchísimas gracias, Lina. Entonces, demos inicio a la presentación. Permítame un segundo. Ok, iniciemos entonces haciendo un repaso muy rápido sobre lo que son los pasos de la investigación utilizando la metodología AICA. Es importante que tengamos en cuenta que la metodología está compuesta por 7 pasos: acciones inmediatas, planificación de la investigación y recolección de datos como el primer paso inicial o el primer grupo de pasos inicial que nos va a permitir
hacer toda la recolección de la información, partiendo del hecho de analizar cómo está la empresa o cómo está el grupo de la empresa que tenemos preparado para la atención de las emergencias, pasando por la planificación de la investigación, donde se conforma un grupo de expertos en el análisis de la investigación. Obviamente este grupo debe tener un presidente o un director del grupo de investigación, las cuales deben de tener un conocimiento en relación a la metodología AICA. Entonces, en este sentido, el líder de seguridad y salud en el trabajo, que también hace parte de ese grupo, debe de percatarse de que el grupo esté estandarizado en el conocimiento de la metodología AICA. Dentro de esa planificación en algunas ocasiones se define una carta GAM, donde se da el paso a paso de cómo se va a manejar la investigación en un tiempo máximo, y ese máximo nos lo da ICANN como parámetro de no más de 15 días, no mayor a 15 días. O sea que la investigación, recuerden que estamos hablando de incidentes con una alta potencialidad o con cierta complejidad. Entonces la investigación ICANN nos las limita en un tiempo de máximo 15 días transcurrido o una vez presentado el evento. Y la recolección de la información, obviamente, donde dentro de este primer grupo tenemos que tener claro a qué personas vamos a entrevistar, las que estuvieron o hicieron parte antes del evento, durante el evento, si hay testigos, y posterior al evento. Toda esa información nos va a permitir llegar a la organización de los datos, la cual la vamos a hacer a través de la metodología 5 por qué, y vamos a definir una línea causal o una línea cronológica del evento que se ha presentado. Posteriormente, como paso quinto, viene el análisis AICANN. Dentro de ese análisis AICANN, pues ya vienen unos parámetros establecidos por ICANN, unas tablas de referencia, y como lo dije la vez pasada, esa tabla de referencia, a diferencia de la NTC 3701, ICANN nos trae una referencia, pero que puede ser ajustada a las necesidades de la empresa. O sea que nosotros podemos incluir otras variables que posiblemente no están definidas en esta tabla y adaptarlas a nuestra empresa. No nos vamos a limitar como si nos toca hacerlo con la NTC 3701. Eso es algo también adicional e importante que tiene el análisis AICANN. Adicional también que dentro del análisis que se hace, pues podemos determinar la sistematización de las causas que se están identificando. Más adelante vamos a ampliar un poco en el término y el alcance cuando hablo de sistematización. Sexto punto, las acciones preventivas, que nos habla de una metodología, la metodología SMART, que inicia con la especificación de las actividades o acciones correctivas que se deben de implementar, ¿sí? Que deben de ser medibles, que deben ser aplicables, y todas estas actividades que van a contribuir a que el accidente no se repita. Quiere decir que no basta solo con identificar las causas relacionadas al accidente, sino finalizar al hecho de que el accidente no se vuelva a repetir por las mismas causas y que los peligros sean eliminados o minimizados a su máximo riesgo. Y por último, el reporte de los resultados. Importante que recordemos dentro de los pasos, el paso 3, dentro de la recolección de datos, la información relacionada a la metodología PEPO, muy sencilla, y esta metodología de hecho no la recomiendo solo para el tema de las investigaciones de los accidentes, sino también en temas relacionados con la identificación de los peligros. Y el ejercicio resulta ser muy interesante y los invito a que si pueden hacerlo, lo desarrollen en equipos para estandarizarlos. Ayer precisamente estábamos haciendo este ejercicio con un equipo de 5 personas, donde en una área muy pequeña se pudieron identificar más de 30 condiciones inseguras y quedamos todos como que, ¿y de dónde salen tantas condiciones? Bueno, este es el escenario, no es grande, no hay operaciones complejas, pero fíjense la cantidad de acciones y de condiciones que se pueden identificar si tenemos en cuenta el análisis o la metodología PEPO. Personas, la condición de las personas, el entorno, los equipos que se están trabajando, los procedimientos que se necesitan y las medidas organizacionales que se deben de implementar.
Seguido de la organización de los datos, que es ya la compilación de toda la información, donde vamos a determinar unas líneas cronológicas del evento que parten del hecho o de las instancias más importantes relacionadas al accidente, antes y después del evento. Ahora sí, hagamos un recorderi entonces sobre lo que es el diagnóstico ICAM, el paso 5 de la metodología, el análisis de los datos ya aplicando la metodología ICAM. Y hablábamos de que ICAM tiene 4 factores contribuyentes. Estos factores contribuyentes lo que nos quieren decir es que para que un accidente se pueda materializar, la energía generada por acción o ocasión de un peligro debe pasar las 4 barreras o las cuatro acciones o factores contribuyentes para que el incidente o accidente se pueda materializar. Hay eventos, obviamente, que se presentan donde el trabajador tiene una lesión leve o una lesión menor, pero obviamente algunas de estos factores contribuyó a que no fuera potencialmente más complejo. Entonces, simplemente para que un accidente o un incidente se materialice como tal, tiene que pasar estas 4 barreras para que tengamos nosotros un impacto generado frente a la situación que se ha presentado. Algo muy importante y es una recomendación que nosotros debemos tener en cuenta cuando adelantemos la investigación, y es que los accidentes que se presentan muchas veces están relacionadas más al factor organizacional que al factor personal. Deming es uno de los filósofos, investigadores, y Deming lo relaciona a que el 85% de los accidentes son responsabilidad o tienen una relación a la parte organizacional y el 15% a las personas. Lo que encontramos muchas veces es que el resultado de la investigación apunta más a la persona que al factor organizacional. Y aquí es sumamente relevante que tengamos en cuenta algo. Si nosotros como investigadores no somos objetivos y vamos con una visión sesgada a pensar de que el trabajador tuvo la culpa, a que el supervisor tuvo la culpa, pues obviamente los resultados van a tender a culpar a ese trabajador o a ese supervisor. Y hay un sesgo sumamente relevante frente a los resultados. Entonces, de todas maneras, ICAM nos ayuda a ser mucho más objetivos frente a las situaciones que se pueden presentar. Ahora sí, cierro acá este paréntesis y vuelvo acá a lo que es el análisis ICAM. ICAM tiene 4 barreras o factores contribuyentes, y estos factores contribuyentes están compuestos por las condiciones o las defensas fallidas. Esas defensas fallidas tenemos que tener en cuenta que muchos de los accidentes que se presentan, si bien hay un error humano relacionado, pues no son errores intencionales. Y para eso, nosotros, los líderes de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que prever cuáles son esos errores no intencionales que se puedan presentar. Errores que también pueden estar relacionados con la fisiología del trabajador, que pueden estar relacionados con la falta de experiencia, que pueden estar relacionados también con la preparación inequívoca del trabajador en cuanto a la falta de capacitación en los procedimientos o en los estándares. Y cuando hablamos de esos errores que se puedan presentar por X o Y razón y que se relacionan con los trabajadores, evidentemente tenemos también que buscar esas causas. ¿Qué llevó al trabajador a cometer el error? Y ese primer error, esa falla del trabajador, está relacionada a las defensas fallidas. ¿Cuáles fueron las medidas que yo, como líder de seguridad, o que yo como organización, tuve que implementar para que el accidente no se materialice? En la ocasión, en la anterior presentación, les indicaba que ICAM nos trae unas tablas de referencia. Les mostraba un video, ahorita voy a compartir otros videos para que entendamos un poco el alcance. Entonces, ICAM, en cuanto a las defensas fallidas, nos trae una relación de jerarquía de defensas que debemos de tener en cuenta o que podemos tener en cuenta, y entre esas nos categoriza cada una de esas acciones que nosotros podemos implementar en relación al conocimiento, a la detección, al control y recuperación, a la protección y contención, al escape y rescate. Entonces, nos trae unas categorías que nosotros podemos tener en cuenta. La siguiente barrera
hace referencia a lo que son las acciones individuales y equipos, esa falta de supervisión que en algunas veces se hace de manera inadecuada, o la velocidad de la operación por X o Y razón, el nivel de estrés relacionada por el cumplimiento de las tareas, la falta de manejo y experiencia y conocimiento de los equipos, la gestión de cambio que también está relacionada, en fin, también nos trae un listado de categorías que nosotros debemos de tener en cuenta para la determinación de esas fallas que se presentaron en la operación. La tercera barrera, ya ICANN nos las divide en dos y aquí tenemos una semejanza y eso lo decía también, nos ha generado confusión en algunas empresas porque seguimos con esa mentalidad de hablar de factores de trabajo, factores humanos como las causas básicas, pero aquí hace parte de los factores contribuyentes, de esas variables que también incidieron a que el accidente se materializara. ICANN nos trae dos tablas en relación a factores de trabajo, nos trae unas categorías, factores de error, factores comunes y factores de violación de normas, y en cuanto a factores humanos también nos trae una relación. Y por último, los factores organizacionales. La tabla ICANN nos referencia a 14 factores organizacionales. Yo en el ajuste que le haga la metodología y de acuerdo a las necesidades de la empresa puedo determinar que no son 14, que son 15, que son 16 de acuerdo a esas causalidades que se relacionan con el análisis y la operación que se adelanta dentro de la empresa. Ahora bien, tomamos la vez pasada un ejemplo o dos ejemplos y ustedes me dirán, el ingeniero tiende a ser un poco amarillista con las imágenes, pero no es la intención. Realmente la intención es hacer una relación y que quede claro que la metodología apunta bien a aquellos incidentes complejos, catastróficos, que tienen una alta relación frente a innumerables causas que se relacionan al evento. Entonces, aquí en este video, en este primer video que mostramos ayer, pues obviamente se violaron casi que, diría yo, todas las normas de seguridad que se deben de tener en cuenta para cuando se adelanta una labor en excavación. Pero había una muy básica y hace parte de la jerarquía de defensa y son los controles de contención. Si en este primer video que yo les muestro acá, si en estas imágenes que se evidencian acá, se hubiese tenido el sostenimiento, cualquier error que se hubiera presentado frente a la operación hubiera evitado una catástrofe. Ya hubiésemos tenido un riesgo relacionado a que un actor cercano a la actividad, posiblemente pasando, hubiera caído y ya hubiese sido otra la situación, ¿sí? Pero aquí tuvimos una situación catastrófica que con una sola medida jerárquica hubiera evitado el accidente. Ahora ICANN nos dice cómo estábamos preparados y cuáles eran las medidas antes del evento, y en este caso vimos que no había ninguna medida, y cuáles son las medidas que se implementaron después del evento. Y después del evento vimos que se incumplió también con las medidas de rescate. Hubo una persona que se involucró en el evento, en la situación, y que obviamente hubiera podido también quedar atrapada. Invitación a todos los líderes de seguridad y salud en el trabajo. Cuando se están violando condiciones, cuando se identifican que no hay jerarquía de defensa, que no hay controles y que el riesgo es altamente potencial, la invitación es parar inmediatamente el trabajo, parar y tomar las medidas que sean necesarias para evitar que un accidente se presente. Aquí hay muchos factores, obviamente, algunos líderes de seguridad, y lo hemos identificado en campo, requieren estandarizarse, porque no conocemos todas las medidas que se pueden implementar en determinadas actividades. En los ejercicios que yo he hecho de estandarización de equipo, por ejemplo, hace falta reforzar los temas de tareas de alto riesgo, lo que es trabajo en caliente, cuáles son las medidas, excavaciones, espacios confinados. Hemos hecho un ejercicio bastante interesante de estandarización y aquí los invito a que aquellas empresas y aquellos líderes donde se realizan actividades de alto riesgo, pues saquen un espacio para analizar todas las medidas preventivas que se deben de aplicar cuando se presenta una determinada actividad. Aquí tenemos también otro evento que se presentó en una empresa, digamos que
Casualmente ayer estuve en una zona de acarreo, de transporte pesado. Identificamos que habían equipos sin la alarma de reversa. Identificamos que en la mitad del área de operación una persona estaba comunicándose vía celular, y cuando hice la observación, creo que muchos no creyeron de que ahí, en ese punto donde estaba esa persona, se podía presentar un evento catastrófico. Y les decía muy rápidamente, si un equipo de estos que viene, si una máquina de estos que viene en reversa no tiene la alarma encendida, como está sucediendo en este momento, esta persona, por la distracción del celular, pues perfectamente puede tener un accidente. Y aquí tenemos una situación de riesgo potencial bastante alto. Aquí tenemos otro evento donde una persona pues lamentablemente fallece. Si bien las imágenes muestran que la persona queda viva al momento de que se deposita aquí a esta tolva, el problema radica en que la persona luego cae a la tolva, al embudo, y termina asfixiándose. ¿Quién es esta persona que está relacionada a este evento? Es el gerente de la empresa. Y a veces las fallas se presentan también por ese compromiso gerencial, por ese compromiso de algunos líderes que, por ocupar ciertos cargos, incumplen con las medidas de seguridad. Y ese es el papel que nosotros como líderes de seguridad tenemos que aplicar. Obviamente hay muchas fallas. Dentro de este ejercicio, una de las fallas que se analizó es que el gerente debía recibir capacitación de inducción para el ingreso al área. No se tenían las medidas para evitar que la persona ingresara a un área de operación. Desconocía todas las medidas de seguridad a nivel de procedimiento del cargador de la persona. No se cumplieron los estándares. Se pudo determinar que no había procedimiento de trabajo seguro, y ahora más adelante vamos a profundizar con el análisis de estos accidentes. Entonces, voy a hacer ahora dos análisis en relación a estos casos. El primer caso y posteriormente un caso ya mucho más relacionado a lo que es el sector minero. El primer caso, tenemos en este incidente que se presentó acá el análisis de cómo transcurre la persona, cómo ingresa el gerente al área. Ya aquí prácticamente lo que estoy haciendo es una descripción del evento y hace parte del análisis de la línea cronológica. Pero fíjense que tenemos dos actores: el gerente que ingresa al área de operación, el gerente que al momento de pararse enfrente del cargador recibe una llamada y se pone a hablar por celular. Un distractor, obviamente. Luego el gerente no se percata de la operación del equipo cargador y inicia la operación llevándolo por delante. Analizando el análisis, haciendo el análisis cronológico del cargador, entonces el operador enciende el motor. Obviamente el gerente, al momento de llegar, el cargador ya estaba encendido. El operador inicia la marcha sin percatarse de que el gerente hacía parte o estaba dentro del área y no observa al gerente, en este caso el operador. ¿Por qué no lo observa? Porque la palanca estaba un poco levantada. El procedimiento de seguridad debe indicar que la palanca siempre se debe tener en la parte baja. Y ahí también uno de los errores relacionados al tema de procedimiento. Luego, dentro del análisis, tenemos cómo fue atendida la emergencia posterior a que el gerente, las personas ya se percatan de que el gerente estaba depositado en la tolva de manera accidental. Luego viene el análisis ¿por qué? Y las personas a veces tienden a hacer reacción porque dicen, pero el análisis ¿por qué? Otra metodología, esto nos confunde. Pero fíjense que el análisis utilizando la metodología 5 ¿por qué? Que realmente no son 5 veces la pregunta ¿por qué? Son todas las preguntas ¿por qué? Necesarias para identificar las causas. Nos van a llevar, dentro de toda esa información recopilada, dentro de las entrevistas, dentro del análisis documental, nos van a llevar a sentarnos a analizar, aplicando esta metodología, por qué sucedió el accidente. Entonces, tenemos el primer análisis ya con toda la documentación: por qué el operador enciende, el supervisor dio la orden de que él iniciara la operación. ¿Por qué inicia la marcha? Porque tenía que dirigirse al área de carga. ¿Por qué el gerente? ¿Por qué no observa al gerente? Porque tenía la pala levantada por encima de 35 grados y porque no había un procedimiento que le indicara con claridad que la pala tenía que estar abajo.
Ahora analicemos desde el punto de vista de la gerencia, cuál fue la falla de esa persona. No tenía un conocimiento de las medidas de seguridad e ingresó. Posiblemente si hubiéramos tenido defensas, hablando de las defensas fallidas, hubiéramos tenido un control para evitar que cualquier persona pudiera ingresar al área de operación, pues obviamente una sola medida hubiera podido evitar de que el gerente ingresara por esta área y se viera obligado a ingresar por el área administrativa, donde posiblemente el personal administrativo se hubiera percatado de su presencia y le hubiera hecho la respectiva inducción y le hubiera dado el respectivo acompañamiento. Entonces no estaba familiarizado con el trabajo en el área de operación, no había recibido una inducción, no estaba en la base de datos. Dentro de la investigación pues se identificó eso, no se había relacionado, el supervisor no lo había relacionado en la base de datos para las personas que iban a recibir la inducción, y obviamente el distractor de la llamada que recibió el gerente en ese preciso momento. Tampoco había señalización en el área que indicara que estaba prohibido hablar por celular. Otra de las falencias que identificamos el día de ayer, ¿a dónde está la señalización que diga que no se puede hablar por celular? Lo que recibí como excusa en la empresa es que como la señal es mala en el área administrativa, pues todos corren al parqueadero, a la zona de operación a hacer la llamada, donde la señal sí es buena. Entonces fíjense que a veces somos muy buenos para excusarnos frente a las medidas de seguridad, y así lo exponía ayer en la empresa, y no para tomar las medidas preventivas a tiempo para evitar que se presenten los accidentes. Ya una vez hecha la entrevista, una vez compilada toda la información, ya una vez realizado el paso 4 de análisis de datos y sacada todo lo relacionado con la 5 por qué y la línea cronológica, nos vamos al análisis causal del accidente utilizando la tabla ICANN o las tablas ICANN y teniendo en cuenta los factores contribuyentes de este accidente. Entonces tomamos como parámetros, como referencias, estas categorías que nos trae ICANN en relación a jerarquía de defensa. Pues nosotros vamos a sacar una relación. Algo muy importante y que se ha hecho en las empresas es que colocamos códigos a las categorías. ¿Para qué colocamos códigos? Para que la información a nivel estadística pueda analizarse de manera mucho más fácil. Entonces, al colocar nosotros un código, como lo trae la NTC, pues obviamente acá nosotros vamos a tener también, y eso lo hacemos a criterio de la empresa o criterio del líder. Definimos unos códigos, haciendo el análisis causal ya determinamos con qué categoría se relacionan las falencias o las fallas que se presentaron con el accidente y ya iniciamos nuestro análisis causal. ¿Cómo hacemos el análisis causal? Tenemos las 4 barreras, las defensas fallidas, las acciones individuales y grupales, que es la segunda, la de color azul, la de color amarillo crema son las condiciones de trabajo y del entorno, y la última que son lo que tiene que ver con la organización. Entonces sacamos las variables que se relacionan, fíjense, gerente no tiene inducción, no hay procedimiento de vista y no hay estándar de operación del cargador. Esas, digamos, fueron las defensas fallidas. Pueden haber más defensas fallidas, por ejemplo, colocar una barrera que impida el paso de las personas y de esa manera se puede profundizar mucho más. Obviamente, a nivel del ejemplo y por espacio, pues aquí traemos las más relevantes. Posteriormente se analiza en relación a las acciones individuales y grupales y se sacan esas variables que se relacionan con el accidente. Y así lo vamos a hacer para cada una de las barreras contribuyentes o factores contribuyentes. Fíjense que hay unas líneas. ¿Qué nos indican las líneas que están trazadas acá? Nos indica la sistematización del evento. Recuerden que en la primera gráfica pasábamos una línea recta por todas las barreras. Aquí esa línea recta, pues obviamente se direcciona con cada uno de los factores que se determinan, están relacionados con la causa del evento. Fíjense que las líneas se unen desde las defensas fallidas hasta la parte organizacional. ¿Qué quiere decir este resultado? Que evidentemente el análisis que se ha hecho está siendo un análisis sistemático, que los resultados tienen relación. ¿Qué hemos identificado en el ejercicio de estandarización de equipos? Y cuando hemos analizado los accidentes que ya se habían hecho,
que en muchas ocasiones las causas que se identificaron no tienen ninguna relación. Y cuando nos vamos a las acciones correctivas, tampoco hay relación. Quiere decir que podemos estar haciendo muchísimas cosas como acciones correctivas, pero no estamos aplicándole a las causas básicas que van a permitir que el accidente no se vuelva a repetir. Vamos a analizar ahora un segundo caso, el caso número 2. Este es un caso ya aplicado a una mina donde se presentó una explosión. ¿Qué encontramos dentro de esta investigación? Encontramos que las personas, y cuando yo hablo de esta línea cronológica, quiero que se entienda que ya hicimos el ejercicio o la metodología ICANN fue aplicada en el paso 1, 2 y 3. Ya se hicieron las entrevistas, ya se revisaron todos los documentos, ya se revisaron los procedimientos, se analizó el área de trabajo, se hizo la entrevista aplicando la metodología y definiendo las preguntas correspondientes, entre comillas, digo correspondiente porque acá todavía, cuando hicimos el análisis de este accidente, no se estaba aplicando ICANN. Luego llegamos a aplicar a ICANN y ahí identificamos los aspectos de mejora y eso es lo que yo quiero mostrar en este momento. Entonces, identificamos que en la descripción de la línea cronológica se decía que los trabajadores ingresaron a las 5:15, luego ingresa el técnico y el capataz, el técnico de seguridad y salud en el trabajo y el capataz ingresan a las 6. Ellos salen en el coche hacia superficie a las 10 de la mañana, estuvieron 4 horas dentro de la mina haciendo supervisión. Sale el capataz de la mina, fíjense que hay un error en la descripción del evento, aquí nos dicen sale y luego dicen sale a las 11, entonces ahí comenzaron las dudas frente a los hallazgos, cómo pudo salir el capataz 2 veces a las 10 y a las 11, eso no se había percatado dentro de la investigación. Luego ingresa el capataz a las 11:30 de la mañana, al parecer estuvo desayunando, al parecer nadie dio información. Luego se escucha la explosión a las 12:15. Luego, después de la explosión, pues se hizo todo lo que fue el reporte al área de salvamento de la agencia, llegó el equipo y toda la operación de rescate que se finalizó a las 4:45 con el hallazgo de todas las personas involucradas. ¿Qué es lo importante y cómo se hizo el análisis ICANN? Comenzamos a aplicar la metodología ¿por qué? ¿Por qué es? ¿En qué momento? ¿Cuáles son la identificación de esas falencias? Entonces nos preguntábamos si los trabajadores ingresaron a las 5:15, ¿por qué no se averiguó si se había hecho medición de gases en los frentes de trabajo? ¿No había registro? No, no se tenía registro. Independientemente de que no hubiese registro, pues teníamos que averiguar si se había hecho análisis de ese o revisión de ese hecho, que obviamente era muy importante para determinar la posible presencia de gases en los frentes de trabajo. Posteriormente, se analizó por qué y cómo sale el capataz 2 veces, en qué momento sale a las 10 de la mañana, pero vuelven y dice que salen a las 11. Entonces, ¿qué pasó? ¿Entró, salió? ¿Es un error en la descripción de esta línea que ustedes estaban sacando? Porque no evidenciamos línea cronológica, pero sí evidenciamos una secuencia en un cuadro de las horas y de los paso a paso. A nivel gráfico ayuda mucho la línea cronológica para determinar un poco mejor el ambiente, el evento. Luego dice, ingresó el capataz a la mina a las 11:30 y la explosión se produjo a las 2:15. Cuando ingresa el capataz, la pregunta que nos hicimos en el por qué ingresó el capataz nuevamente, en el análisis documental no encontramos respuestas. Fíjense esos pequeños errores y si lo trabajamos de forma metodológica lo identificamos. No hubo respuesta por qué el capataz había ingresado. Entonces se preguntó, ¿por qué no hicieron la pregunta a los testigos? Ingeniero, todos los testigos fallecieron en el evento, incluyendo el capataz. No, había un testigo importante que podía resolver la duda del por qué se presentó este evento. Todos quedaron como, ¿cuál testigo? Todos fallecieron, pero fíjense que a las 6 de la mañana ingresó el técnico de seguridad y salud en el trabajo con el capataz. Y a ese testigo no se entrevistó, no se tuvo en cuenta, independientemente que él no estaba en el evento, pues sí sabía, posiblemente, si pudo haber sabido,
porque el capataz volvió a ingresar, iba a arreglar una motobomba, iba a hacerle mantenimiento, iba a arreglar un ventilador. ¿Qué iba a hacer el capataz nuevamente? Si iba a arreglar una motobomba, pues posiblemente ese fue o puede relacionarse con la causa del evento. De hecho, se hicieron dos análisis frente a las causalidades que se pudieron analizar. En ese análisis causal que hicimos, pues hicimos la trazabilidad de cómo se presenta el evento, cómo se relacionaron esos paso a paso para que el evento se materializara. Identificamos dos líneas causales. ¿Por qué dos líneas? Porque quedamos con la duda de esa persona que ingresó, ¿a qué fue? Y esas son las diferentes situaciones que dentro del análisis ICANN nosotros podemos determinar para identificar si efectivamente la línea cronológica que estamos sacando tiene una relación con la causalidad del evento. Entonces, fíjense, trabajadores mueren por explosión. ¿Por qué? Porque se presentó una explosión en la mina. ¿Por qué? Porque había presencia de gases en la mina y se produjo una chispa. No se medían los gases de manera permanente, no se implementó un protocolo de seguridad, el plan de ventilación estaba mal diseñado y no se cuenta con una persona responsable para esta actividad. Pero existía la duda por la falta de alcance dentro de la entrevista, al parecer por contacto de una herramienta manual. Fíjense que sale otra hipótesis de lo que pudo haberse presentado. Las máquinas dentro de la mina no eran intrínsecamente seguras. Y si no eran intrínsecamente seguras, una simple chispa de un equipo que estaba en funcionamiento puede generar la ventilación. No había responsable del plan de ventilación y por tanto no había un procedimiento frente a los mantenimientos de los equipos y no se realizó la gestión pertinente por la gerencia y por seguridad y salud en el trabajo. Ayer me acordaba frente a una respuesta que me dio una líder de seguridad y salud en el trabajo, de la respuesta que he escuchado de muchos líderes de seguridad y salud en el trabajo y que realmente tenemos que prestarle atención nosotros como líderes. Me refiero a la respuesta: aquí se hacen las cosas así. Y no se trata de hacer las cosas así. ¿Por qué? Porque hay desconocimiento en muchas ocasiones de las personas que están dando las directrices. Y los que estamos enfrente de la operación somos los que tenemos la capacidad por el conocimiento, por el estudio, por la responsabilidad que tenemos de identificar los peligros y hacer valoración de esos riesgos potenciales. Entonces, no es tan sencillo reconocer las diferentes situaciones donde se excusa o nos excusamos diciendo aquí se hacen las cosas así. De hecho, me llama la atención, en algunas empresas he identificado que tienen metodologías, digamos, como lo tiene ICANN. ICANN habla de la metodología 5 porque habla de ICANN y habla de la metodología SMART. He encontrado metodologías, por ejemplo, la 5W1H, mezclado con las 5 por qué, pero me llama la atención de que esa mezcla me lleva a que las 5 por qué ya no son 5, sino 3 por qué, y se relaciona con la otra metodología. ¿Cuál fue el resultado de ese análisis de la metodología de investigación que implementa esa empresa? Uno de los hallazgos principales que generó bastante duda frente a los controles que se están implementando y a la causalidad y a la frecuencia de los accidentes es que casi todos los accidentes leves llegan a una misma conclusión: falta de cumplimiento de regla de oro de los trabajadores. O sea, el trabajador tiene la culpa. Pero se hace cuando hicimos la descripción, cuando hicimos el análisis, cuando aplicamos los 5 por qué, ya identificábamos que no era 5 aplicar las reglas. Identificamos que había muchas causas relacionadas y que no se estaban tocando. Y entre ellas, la falta de capacitación, la falta de supervisión. Y algo muy importante que hay que resaltar dentro del análisis causal que se hacen en las investigaciones es precisamente esa falla organizacional que está relacionada con el liderazgo y responsabilidad. Liderazgo que, si ustedes lo ven en esta imagen,
cuando hablamos de las acciones individuales y equipo, lo primero que tenemos es una supervisión, que en muchos casos es deficiente, que es inadecuada, que no es pertinente frente a la actividad que se está desarrollando. ¿Qué acciones hemos venido tomando? Por ejemplo, donde hemos implementado el plan de seguridad vial, identificamos que los líderes de seguridad y salud en el trabajo no tienen los conocimientos básicos para implementar la inspección, para hacer la supervisión. Entonces, señores, solución, tenemos que estandarizar el equipo, apoyémonos de los mismos conductores, apoyémonos del personal técnico para que el personal de seguridad tenga esas competencias, tenga ese conocimiento básico para poder apoyar en la gestión de la supervisión en los trabajos. Supervisores de seguridad y salud en el trabajo que no tienen las competencias, y obviamente es lógico porque hay una formación, pero hay trabajos específicos. Hemos identificado supervisores desarrollando supervisión en taludes, en obras civiles, en túneles, en puentes, pero no se tiene claridad frente a cuáles son esas condiciones inseguras. Entonces, yo he identificado personalmente supervisores en taludes con un nivel de fracturamiento bastante importante, y de hecho hace 2 semanas tuvimos 2 frentes donde ya habíamos dicho vamos a definir el plan de intervención de estas áreas, definimos un estándar para que el supervisor de seguridad y salud en el trabajo supiera cuándo tomar una acción de cierre del frente para evitar un accidente por colapso del talud. Y efectivamente, hace 2 semanas tuvimos una respuesta muy positiva frente a esa gestión. ¿Por qué? Porque se presentó el colapso, pero ya pudimos evitar un accidente mayor. Todo se llevó o se generó frente al escenario de un incidente. Ya el personal se había evacuado, el área estaba en supervisión permanente diaria, hubo acompañamiento del personal de geotecnia y no hubo ninguna persona lesionada. Pero lo que habíamos evidenciado era que se hacía efectivamente supervisión, pero no se conocía cuáles eran las medidas preventivas de seguridad que teníamos que aplicar en estos frentes de trabajo. Volviendo al accidente que veníamos analizando en la mina bajo tierra, ya con ICANN entramos entonces a analizar cuáles fueron esas defensas fallidas relacionadas a la explosión que se presentó, la evaluación de riesgo deficiente, medición de gases. No hubo registro de gases en la mina donde se presentó el accidente, no se llevaba un protocolo de seguridad, los equipos eran antiexplosión. Fíjense, podemos relacionar muchas más defensas fallidas frente a este evento. La mina nunca se le hizo un estudio de polvo de carbón, no sabíamos, se desconocía la explosividad, no se hacía limpieza de los frentes, encontramos minas con una cantidad de polvo de carbón impresionante, y lo que se desconoce es que simplemente un soplido generado por un ventilador, una fuerte presión que se genera por un ventilador y el contacto con el polvo de carbón, ya podemos tener una explosión. Pero a veces nos preocupamos más por tener el porcentaje de oxígeno en el frente de manera adecuada y no por esos detalles que también influyen en este tipo de accidentes. Y así para muchos otros escenarios que se pueden presentar. Fíjense lo que les decía hace un momento, se repite el tema de la supervisión inadecuada en los trabajos. Identificación deficiente de peligros, incumplimiento de procedimientos, violaciones voluntarias, percepción equivocada de los peligros, y ese segundo listado de acciones individuales y grupales lo alineamos con las defensas jerárquicas. Ya identificamos que hay una sistematización o una relación. La primera barrera se pasó hacia la segunda. Ahora miremos la tercera barrera, las condiciones de trabajo y entorno. Volvemos a sacar nuestro listado de acuerdo a la tabla ICANN y hacemos el análisis para determinar si fue sistemático en relación a las acciones individuales y grupales. Por último, las relacionadas con la organización, liderazgo. En casi todas las investigaciones donde hemos aplicado ICANN por accidentes graves, mortales, el factor organizacional está relacionado con el liderazgo y responsabilidad, con los supervisores. No quiere decir que los supervisores son los únicos responsables, pero viéndolo desde un punto de vista positivo, propositivo, proactivo, los supervisores en muchos casos
tenemos que percatarnos, actualizarnos y mantenernos siempre alertas frente no a los peligros o a los hechos que ya se han presentado como reales, sino a lo potencial, a lo que puede suceder si esto no se mejora frente a la situación que se está viendo. Pongo un ejemplo muy sencillo. Hace poco estuve haciendo una inspección en un almacén, encontré unos cepillos casi que en la mitad del pasillo y le preguntaba a la persona responsable del almacén: señora, si usted tropieza, porque cualquier persona se puede tropezar caminando y se va contra este cepillo, son cepillos donde las cerdas son metálicas, son largas, fíjese la potencialidad que tenemos acá de un accidente. No lo había visto así. Y eso es lo importante de mantenernos siempre nosotros alerta frente a esa potencialidad que en muchas ocasiones se vuelve un paisaje. Acciones preventivas frente al evento que estábamos analizando: implementar el sistema de gestión. La empresa no estaba implementando el sistema de gestión. Diseñar e implementar el plan de ventilación con todos los alcances correspondientes. Realizar un estudio de explosividad del polvo de carbón. Realizar jornadas de limpieza. Utilizar equipos anti-explosión. Fíjense que prácticamente, perdón, en muchas de estas recomendaciones que las quise presentar muy general y no muy particular, obviamente por darles a ustedes mayor claridad frente a la metodología SMART. Muchas de estas recomendaciones están relacionadas a las barreras de defensas o a las defensas fallidas que la empresa no estaba implementando y que obviamente hubieran podido evitar que el accidente se presentara, que la explosión se presentara. Implementar instalaciones eléctricas bajo tierra en cuanto a los requerimientos del RETIE, definir procedimientos de trabajo o programas. Ahí dejo el punto suspensivo de acuerdo a las necesidades que se requieran o que se estén presentando, y todas aquellas medidas necesarias para evitar el accidente. Estoy dejando por último realizar capacitaciones pertinentes. ¿Y por qué lo dejo por último dentro de este listado? Porque en muchas de las investigaciones de los accidentes hemos identificado que lo primero que se encuentra es realizar reinducción. Si la reinducción evita que el accidente se repita, excelente, pero no es así, infortunadamente. Tenemos que apuntar a esos controles duros, a esos controles que van a impedir que el accidente se vuelva a repetir. Y posteriormente, sí, los controles blandos. Tengamos en cuenta que una capacitación en muchos accidentes o la entrega a tiempo y adecuada de elementos de protección personal no es lo que va a evitar en escenarios complejos que el accidente se presente. Sí minimiza el riesgo que se pueda presentar y la afectación del trabajador en determinadas condiciones, pero no es lo que elimina, no es lo que evita que el accidente se pueda presentar nuevamente. Importante que tengamos en cuenta eso, porque infortunadamente el hecho de que hemos tomado casi por regla en algunas empresas que si tenemos la capacitación de inducción, que si le damos los elementos de protección personal, ya no vamos a tener accidente. Y la realidad apunta a otro sentido, a que evidentemente si las medidas no van direccionadas a evitar de que cuando el error se presente, pues el accidente sí se va a materializar de cualquier manera. Y lo importante es implementar todas las medidas preventivas necesarias para que el riesgo sea controlado y el peligro no se genere, no genere una energía tal de que traspase las barreras o los factores contribuyentes que nos llevan a materializar un incidente o un accidente. Bueno, ya con esta presentación terminamos lo que es ICANN. Entiendo que es un tema bastante amplio que requiere estandarización de equipo, que requiere análisis de la metodología como tal, pero la invitación es a que tengamos en cuenta estos parámetros definidos por ICANN para tomar medidas preventivas y para implementarla dentro del análisis de investigación de los accidentes que se están desarrollando. Lina, pasemos ahora entonces al sondeo para analizar cómo estuvimos en cuanto al alcance y la explicación de la metodología.
Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí. Vamos a realizar entonces nuestro post-test ya para finalizar nuestra acción educativa. Les recuerdo que en sus pantallas ustedes pueden observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. La metodología de las 5 ¿por qué? Es una técnica de preguntas usadas en el análisis de un problema. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Qué dicen ustedes? Contesten ahí rápidamente desde sus pantallas. Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Muy bien, listo. Cerramos la primera pregunta y los resultados en pantalla. El 96% nos dijo que esto era verdadero y un 4% nos dijo que era falso. Ingeniero, cuéntanos entonces cuál es la respuesta correcta, si ese 96% está en lo correcto. Totalmente, Lina, el 96% está en lo correcto. La metodología 5, porque es una metodología que también ayuda al análisis sistemático de las causas de los accidentes. Importante que tengamos en cuenta, no solo son 5 preguntas con el por qué, son todas las preguntas con el por qué hasta llegar a identificar las causas básicas del accidente. ¿Ok? Perfecto, listo, ingeniero, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. La metodología SMART ayuda en la definición de acciones correctivas y está definida por A. Específico, medible, alcanzable, relevante, tiempo. B. Sostenible, medible, alcanzable, razonable, técnico. O C. Sustentable, mediático, alcanzable, realista, temporal. Por favor, respondan ahí desde la pantalla. Vamos a ver, muy bien. Bueno, por acá el 20% nos dijo específico, medible, alcanzable, relevante, tiempo. 72% sostenible, medible, alcanzable, razonable, técnico. Y un 7% sustentable, mediático, alcanzable, realista, temporal. Entonces, Inge, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Bueno, creo que se confundieron un poco porque la sigla empieza por S en el caso del 72% con la respuesta B. Pero tengan en cuenta que SMART, la definición de la metodología, son nombres en inglés. Entonces es específico, medible. Me estoy refiriendo a la primera respuesta que ocupó el 20% de los participantes. Debe ser específica, debe ser medible, debe ser alcanzable, debe ser relevante y debe estar definida en el tiempo. Ahí empezamos con E de específico porque obviamente estamos haciendo la transcripción al español. Pero la primera respuesta es la A, que respondió el 20% de las personas. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Y ya para finalizar, vamos con la tercera y última pregunta. La metodología ICAM identifica las causas de un accidente a través de A. Relación de causas contribuyentes. B. Causas básicas y acciones inseguras. C. Condiciones inmediatas, condiciones básicas. ¿Qué dicen ustedes? Rápidamente contesten, por favor. Ahí desde sus pantallas, seleccionen la respuesta correcta. Vamos a ver, muy bien. Y cerramos la tercera y última pregunta. El 14% nos dijo relación de causas contribuyentes, un 56% causas básicas y acciones inseguras y un 30% condiciones inmediatas, condiciones básicas. Entonces, ingeniero, cuéntanos acá cuál es la respuesta correcta, por favor. Bueno, la respuesta correcta sigue siendo la A, relación de causas contribuyentes, lo repetí mucho, pero aquí quiero resaltar algo. Tenemos frente a la metodología de ICAM, ya salimos, digamos, de ese concepto tradicional que traemos en la identificación de causas
que son las causas inmediatas, las causas básicas. Sin embargo, ICANN, dentro de su tercera barrera o factor contribuyente, analiza los factores o condiciones de trabajo y del entorno, y factores humanos, son muy similares, pero ICANN ya no hace referencia a causas básicas e inmediatas. Recuerden que ICANN se enfoca a los factores contribuyentes, a esas barreras que una vez la energía pueda traspasar, se materializa en un incidente. Perfecto. Bueno, ingeniero Snider, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este importante tema y por supuesto entonces nos vemos dentro de 15 días con una nueva sesión. A ti, Lina, y a todos los participantes, muchísimas gracias. Seguimos contribuyendo con este proceso de formación. Estoy seguro que en la medida que vayamos avanzando vamos a profundizar mucho más en temas técnicos como lo venimos trabajando. Y bueno, a todos por su tiempo y su dedicación, muchísimas gracias. Claro que sí, a todos por supuesto, muchas gracias por su participación. Como siempre, yo los invito a todas las acciones educativas del día. Los espero a las 11 de la mañana con nuestro tema liderando la seguridad y salud fuera del trabajo. A las 2 de la tarde implementando el teletrabajo, evaluación del contexto de la empresa. Y a las 6 de la tarde tenemos nuestro tema preparándonos para el futuro, gestión de cambio en la salud psicosocial. Ya saben, una agenda bastante nutrida el día de hoy, así que los espero. Que tengan un feliz día, los dejamos con el siguiente video. Felicidades para todos. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Disposición final de elementos de protección personal. ¿Sabías que el COVID-19 es un virus que logra sobrevivir sobre los materiales por un tiempo prolongado así? Cartón, papel, 24 horas. Cobre, 4 horas. Guantes, 8 horas. Acero inoxidable, 72 horas. Plástico, 72 horas. Por favor, tenga en cuenta, cuando usas intermitentemente el tapabocas, evita guardarlo en el bolsillo del saco, chaqueta, pantalón o camisa. No lave su tapabocas para reutilizarlo. Recuerde desecharlo y utilizar uno nuevo. No comparta su tapabocas. En estos momentos de pandemia del COVID-19, es necesario el compromiso de la ciudadanía frente a la gestión de sus residuos. Se debe tomar conciencia de la importancia de separar correctamente los residuos en la fuente, depositando el material aprovechable no contaminado en recipientes independientes para su posterior entrega a los recicladores de oficio. Los elementos potencialmente infectados deberán mantenerse separados de los demás residuos y presentarse en bolsa bien cerrada a las personas prestadoras del servicio de aseo. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.